Saludos cordiales estimados estudiantes de Bachillerato General Unificado. Bienvenidos a la asignatura de Filosofía. Pero antes de dar inicio a esta sesión, vamos a ejercitar nuestro cerebro, tal como expresa el enunciado. Debes decir el color y no lo que dice. ¿Lo puedes hacer? Entonces, vamos a acotar hasta 15 segundos y debes realizarlo. ¿Listos? Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Lo pudiste hacer? Muy bien, te felicito. También puedes repetir el video varias veces hasta lograrlo. Y después de realizar este ejercicio cerebral, hoy te vamos a presentar el tema de filosofía antigua y medieval. Dentro de este marco te presentaremos un resumen de la cronología en tiempos aproximados sobre la historia de la filosofía. Esta línea de tiempo aproximado de la historia de la filosofía comienza desde la filosofía presocrática a partir del año 624 hasta 370 a.C. Seguidamente aparece la filosofía antigua del año 469 hasta 262 a.C. También surge la filosofía medieval a partir del año 354 hasta 349 después de Cristo. Luego aparece la filosofía moderna entre los años 1469 hasta 1831 y surge la filosofía contemporánea a partir del año 1818. De esta manera te presentamos la filosofía presocrática con sus respectivos pensadores. En este caso tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Anaxágoras y Demócrito. En esta ilustración podemos describir la filosofía antigua con Sócrates, Platón, Aristóteles, Pirrón de Elis, Epicuro y Zenón de Sitio. De la misma manera, se observa la filosofía medieval con algunos de sus respectivos pensadores, en este caso de Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquinos, Guillermo de Ockham. En la filosofía moderna tenemos a Maquiavelo, a Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Leibniz, David Hume, Immanuel Kant y Friedrich Engels. Y finalmente tenemos a la filosofía contemporánea, que se origina con Karl Marx, Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Ortega y Gasset, Hans Gadamer y Jürgen Habermas. Por otra parte, la mitología, desde con la humanización los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto les rodea. Muchos han sido los tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Los mitos son el primero de ellos. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas y que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del universo, el del hombre y de las civilizaciones. Los mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron el orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana, destino y libertad, o de la moral, la fortuna y la justicia eran contestadas en las epopeyas de Homero. En los siglos IV y VIII a.C., la poesía griega fue la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poema épico es la Ilíada, es el que se refleja la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan el modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etc. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a este puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo.
Los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional, superado por la filosofía. Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como un relato con contenido filosófico. Para Platón, el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del modelo ideal original, que sirve de modelo de la realidad sensible, y en la filosofía moderna, Nietzsche identifica en el mito la expresividad dionística, las pasiones, los sentimientos, la irracionalidad, reprimida por la racionalidad filosófica. El filósofo propone entonces una revalorización de las metáforas, de las alegorías. Pero a partir del siglo VII a.C., algunos sabios, los más célebres de ellos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basan en la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional, logos en griego, y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras razones porque en ese lugar había las condiciones siguientes. Primero, la libertad religiosa. Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento. Segundo, ambiente cosmopolita. Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto en el Oriente como en el Occidente. Fue un lugar caracterizado por la apertura mental. Tercero, confección de los primeros mapas. Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos de las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad. Cuarto, elaboración de leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. Y 5. Ocio. El hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Filosofía antigua. Para una mejor comprensión del desarrollo de las ideas filosóficas y la relación entre ellas, la clasificamos en periodos históricos y escuelas. La clasificación más generalizada coincide con los periodos de la historia de Occidente, los que a su vez se subdividen. Por eso se habla de filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. La filosofía antigua es la que se desarrolló durante la Edad Antigua, entre el siglo VI a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Así como la historia de Occidente tiene un antes y un después de Jesucristo, en la filosofía es central la figura de Sócrates, ya que es este quien inicia la reflexión antropológica, distinta a la reflexión cosmológica de los presocráticos como Tales y Anaximandro. Antes de Sócrates, los filósofos ocuparon sus reflexiones en la búsqueda del arjé, que significa origen o principio en griego. Por tanto, existen dos posibles interpretaciones sobre lo que para la filosofía significa el origen o principio. Primero, realidad fundamental, aquello de lo cual derivan todas las cosas, principio del ser. Segundo, el principio no es una realidad, sino una forma de expresar el origen de algo, una razón, principio del conocer. Aquí te presentamos el contexto geográfico de la filosofía antigua. De esta forma te invitamos a realizar la siguiente actividad, que consiste en lo siguiente. En las horas pedagógicas asignadas por la institución, desarrolla y escribe en un documento Word los siguientes enunciados. Primero, en una tabla de Word describa la cronología de la historia de la filosofía. Segundo, ¿cuáles son los principales filósofos de la filosofía presocrática? Tercero, ¿cuáles son los principales filósofos de la filosofía antigua? Cuarto, ¿cuáles son los principales filósofos de la filosofía medieval? Quinto, ¿cuáles son los principales filósofos de la filosofía moderna? Sexto, ¿cuáles son los principales filósofos de la filosofía contemporánea? 7. Mencione 3 civilizaciones que explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron el orden en el universo. Octavo, ¿cuál es el principal poema épico donde se reflejan la fatalidad del destino de los hombres y mujeres, la superioridad de los dioses, quienes se relacionan del modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, entre otras? Noveno, explica la afirmación de Platón sobre el conocimiento lógico y el mito. Décimo, escriba las condiciones de que algunos sabios, los más célebres de ellos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión, y escriba las condiciones geográficas en Jonia, Asia Menor. Onceavo, ¿en qué siglo se desarrolló la filosofía antigua?
Doceavo, dibuje y pinte el contexto geográfico de la filosofía antigua. Recuerda que para hacer las actividades no necesitas salir de casa y juntos venceremos al COVID. Hasta pronto.